Okay, good morning, guys. How are you today? Bien, chicos, recordemos enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe, ¿bien? Recuerden que de allí se toma la lista de asistencia. Entonces, si usted no escribe nada, pues queda como que no asistió a la clase. Bueno, mis chicos, voy a compartir pantalla. Ok. Acá voy a cerrar esto, Bueno, voy a comenzar con los chicos de técnicos uno como es costumbre y ya seguimos con los chicos de técnicos 2. Bien. Mientras tanto, los chicos de técnicos 2, por favor, vayan sacando preguntas o dudas que tengan al respecto de la guía y ya ahorita las revisamos. Bueno. En cuanto a los chicos de técnicos uno, tenemos que volar en tiempo porque tras de que siempre tenemos reducido el tiempo, hoy más. ¿Listo? Entonces vamos a explicar de qué se trata el tema. Como tal, se denominan comparativos y superlativos. Lo primero que tenemos que entender es qué son los comparativos y cuáles son los superlativos. ¿Listo? Los comparativos, digamos que son expresiones que vamos a utilizar, son adjetivos que vamos a utilizar para comparar, ¿bien? Para decir que algo es más que algo o es menos que algo, ¿cierto? Podemos utilizarlo con objetos, lugares, personas, ¿sí? Con lo que sea que podamos describir. ¿Listo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es un adjetivo de los de técnicos 1? Es ¿Ninguno la, sabe qué es un adjetivo? ¿No? es la palabra que acompaña el sustantivo. Ay, te escucho muy lejos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí se escucha mi voz alta? Sí, señora. Voy a salir y voy a volver a entrar, porque no sé si soy yo o son ustedes. Esperen. ¿Cómo es que me salgo acá? Allá. Por favor, alguien hábleme. Profe, ahí se le escucha bien. Ah, ya, ahora sí. Es que no, ahorita te escuchaba súper lejos. Las chicas que hablaron se escuchaban súper lejos. Bien, ahora de nuevo, ¿qué es un adjetivo? Es la palabra que acompaña el sustantivo. Sí, pero ponlo menos complejo, como en tus palabras. ¿Tú qué entiendes por adjetivo? Chicos, los adjetivos son las cualidades, ¿sí? Las características que podemos percibir de algo, alguien, de lo que sea, ¿bien? Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, imaginémonos un muñeco amarillo pequeño, feo, ¿sí? Cuando nosotros nos imaginamos un muñeco amarillo pequeño, feo, le estamos dando las cualidades, ¿sí? Estamos diciendo que es amarillo, que es feo y que es pequeño, ¿cierto? Entonces, cuando decimos esas cualidades, esos son los adjetivos, ¿sí?
feo, bonito, alto, pequeño, bonito, a ver, alto, no se me ocurren más, esperen, grande, oscuro, soleado, ¿sí? Todos los adjetivos que podemos percibir, ¿sí? Las cualidades como tal que podemos percibir, ¿bien? También podemos hablar de emociones, alegre, triste, feliz, sonrojado, tímido, ¿sí? Cualquiera, cualquier cualidad que podamos, perdón, percibir. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de comparativos, estamos hablando de comparar. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, veamos acá, the Ford is bigger than the Toyota. Está diciendo que la marca Ford o el carro Ford es más grande que la Toyota. ¿Sí? Estamos comparando, en este caso, tamaño. ¿Bien? A ver, o por ejemplo, the Toyota is smaller than the Ford. El Toyota es más pequeño que el Ford. Bien, entonces podemos decir o que algo es más o que algo es menos cuando utilizamos la comparación. ¿Listo? Entonces vamos a ver la estructura gramatical. Acá, tanto para superlativos y comparativos, vamos a tener que fijarnos en el tamaño del adjetivo, ¿sí? Es decir, en el tamaño de la palabra. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos small, que es pequeño, y hard, que es pesado, ¿cierto? Small es una palabra corta, en este caso tiene una sola sílaba, ¿bien? Hard también tiene una sola sílaba. Palabras que tienen más de 2 sílabas en adelante ya van a ser adjetivos largos. Por ejemplo, expensive. Expensive significa caro, ¿m? Y es un adjetivo largo. Otro que es largo es beautiful o intelligent, ¿sí? Tienen más de 2 sílabas, entonces son largos. Entonces tenemos que clasificar adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Bien? Para los comparativos, cuando el adjetivo es corto, vamos a agregar la terminación ER y ponemos como conector la palabra than, que significa que, ¿sí? Entonces, veamos el ejemplo. The ant is smaller than the hippo. ¿Mm? La hormiga es más pequeña, acá dice más pequeña. Cuando el adjetivo es corto y le agrego la terminación ER, estoy diciendo más que o menos que, también depende, ¿no? Smaller than the hippo. La hormiga es más pequeña que el hipopótamo. ¿Bien? Entonces es más pequeña than que, si este es el que nos dice respecto a qué estamos haciendo la comparación, y pues tenemos digamos que la cara opuesta del adjetivo. ¿Bien? The ant is smaller than the hippo. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos harder. ¿Cómo haríamos el ejemplo con harder? Es pesado. ¿Cómo diríamos que el hipopótamo es más pesado que la hormiga? ¿Quién me ayuda? Rápido, chicos, porque no tenemos tiempo. Nobody? Ok, diríamos, the hippo is harder than the ant. ¿Mm? El hipopótamo es más pesado que la hormiga. ¿Bien? Ok. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el adjetivo tiene una sola sílaba y una sola vocal que termina en consonante, ¿sí? Tiene una sola vocal y termina en consonante el adjetivo, tenemos que duplicar la última consonante. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, big, ¿sí? Es una sola sílaba, una sola vocal y termina en consonante. Entonces, duplicamos la consonante. Fatter. Fat es gordo, big es grande, ¿no? Fat, duplicamos la última consonante porque solamente tiene una sílaba y solo tiene una vocal. Véanla. Entonces,
duplicamos la T. O por ejemplo, hot, H-O-T, hot, caliente. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de que un lugar es más caliente que otro. Entonces, hotter, hotter. Pero hay que duplicar la última consonante que sería la T, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una regla gramatical. Esto es para escritura. Bien, también es importante reconocer que cuando los adjetivos terminan en Y y vamos a agregar la comparación o vamos a hacer vamos a destacarlo si es que es superlativo, hay que cambiar la Y por la I latina y ahí sí agregar la terminación ER si es que es comparación y ya vemos cómo es con el de superlativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, happy es feliz, funny es divertido. Entonces acá dice, the girl is happier than the duck. La niña es más feliz que el pato. ¿Bien? Happier. Happy, ya sabemos que termina con Y, pero como vamos a decir que es más que, entonces cambiamos la Y por la I latina y agregamos la terminación ER. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el adjetivo es largo? Porque ahorita vimos cuando es corto, que agregamos ER y la palabra than, ¿cierto? Cuando el adjetivo es largo, entonces en lugar de agregar la palabra ER, vamos a poner la palabra more antes del adjetivo. ¿Listo? Pero al adjetivo no le vamos a hacer nada. Simplemente vamos a agregar la palabra more. Por ejemplo, vamos acá. The butterfly is more beautiful than the frog. ¿Mm? La mariposa es más hermosa que la rana. ¿Mm? Y vean, al adjetivo beautiful no le hicimos nada. El adjetivo beautiful quedó tal cual. Pero ahora, como es un adjetivo largo, ¿cómo hacemos para identificar que vamos a decir que es más que? ¿Cierto? Que vamos a hacer la comparación. Vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo. Bien, que me va a implicar more. Y than siempre va a ir porque than es el que me va a hacer el contraste entre una cosa y la otra. Bien, ahora para comparar, no solamente va a existir la expresión than, también está la expresión as, ¿m? As beautiful as cualquier cosa. ¿Listo? Tan hermosa como, ¿sí? Por ejemplo, a ver, una mariposa es tan linda como una libélula. Es un ejemplo, ¿no? The butterfly is beautiful as a odonate, ¿sí? Odonato. No recuerdo ahorita cómo se dice libélula en inglés, pero es el orden, los odonatos, ¿no? Entonces, the butterfly is beautiful as odonato, o odonate. ¿Mm? Bien. Entonces, existen diferentes expresiones, ¿bien? Ahora, esta expresión que vemos acá es la expresión tradicional, ¿bien? Que es cuando agregamos la palabra more antes del adjetivo, pero eso solo cuando el adjetivo es largo, es decir, que tiene más de dos sílabas. Bien. Ahora, hay unos adjetivos que son claves, ¿sí? ¿Por qué son claves? Bueno, digamos que no son tan claves, sino que son algunas excepciones. Y es que cuando vamos a hacer una comparación, cambian, ¿sí? Su estructura cambia. Entonces, no existe gooder, no existe badder, no existe fatter. Existe better, existe worse, existe fatter o footer. Entonces, no vayan a poner en sus talleres gooder, badder o fatter si es que les salen estas palabras para pasar a comparativas y superlativas, porque son una excepción como tal de la regla y no se va a entender. Y como tal, esas palabras no existen. Existe better, existe worse o existe fatter. Y esto es exclusivo para las oraciones comparativas, cuando vamos a comparar algo. No sé, por ejemplo, hablando de equipos de Colombia, es un ejemplo, yo no sé de fútbol. Vamos a decir que, no sé, la Equidad es mejor que el Junior, ¿sí? The Equidad team is better than Junior team. Entonces, para decir que algo es mejor, sí que es más bueno que,
entonces vamos a utilizar better. Cuando algo es más malo, si es más malo, por ejemplo, Junior es más malo que la equidad. Junior is worse than equidad. ¿Mm? Worse than, estamos diciendo que es más malo, ¿bien? Pero no puedo decir Junior is better than, ¿no? No voy a decir better. ¿Por qué? Porque esa palabra no existe, ¿listo? Estas son una excepción específica con estos adjetivos únicamente, ¿listo? Son solamente estos tres los que van a cambiar. El resto sí se acogen a la regla principal. Acá hay algunos ejemplos. Bien, y ahora vamos a ver los superlativos. Los superlativos son las oraciones que vamos a utilizar cuando queremos destacar algo. Tenemos un grupo, por ejemplo, un grupo de personas y vamos a destacar las cualidades que más resaltan del grupo. Por ejemplo, digamos que estamos en el salón y vamos a decir cuál es el más alto, cuál es el más juicioso, cuál es el más indisciplinado, cuál es el que siempre llega tarde, ¿sí? Es uno que va a resaltar del grupo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que cuál es el cantante más famoso del mundo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál es el más famoso del mundo? Que es conocido en todo el mundo. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Digan algo, chicos, no importa, lo que sea. Michael Jackson. Michael Jackson, perfect. Entonces vamos a decir que Michael Jackson es el cantante más famoso del mundo. Estamos destacando a uno solo del montón que hay, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo la estructura superlativa es cuando yo voy a destacar algo, ¿sí? Una cosa es comparar, ¿sí? Decir quién tiene más, quién tiene menos, ¿sí? Y otra es destacar. Y cuando yo utilizo la estructura superlativa, destaco. Saco del montón lo que resalta, ¿bien? Entonces veamos el ejemplo. Acá nos dice, the Ford is the biggest. La marca Ford o el carro Ford es el más grande. ¿Sí? De todos es el más grande. Porque el Toyota es el más pequeño, entonces si vamos a decir que si el Ford es el más grande de todos, el Toyota es el más pequeño de todos. También estoy destacando, ¿sí? Entonces sería, the Toyota is the smallest, el más pequeño de todos. Y ahí también estoy destacando, estoy sacándolo del montón. Bien, entonces veamos los ejemplos. Recordemos que tenemos que mirar si el adjetivo es largo o es corto. Cuando es corto, hablando de superlativos, vamos a agregar la terminación EST, ¿sí? Cuando es comparativo, la terminación es ER. Cuando es superlativo, la terminación es EST, ¿bien? The smallest, the hardest. El más pequeño, el más pesado. ¿Listo? Importante, chicos, no es suficiente con que escribamos smallest y ya. Tenemos que decir the smallest, the hardest. Tenemos que agregar el artículo antes del adjetivo porque cuando yo utilizo el artículo de, estoy haciendo referencia a que es el más pequeño, el más pesado, ¿sí? Y cuando yo utilizo este artículo, el o la, no importa, digamos, el femenino o masculino, lo que estoy haciendo es que estoy separándolo del montón, estoy diciendo que es ese, no es otro, es ese y ese es el que más va a resaltar, ¿cierto? Por eso es muy importante utilizar el artículo de, porque es el que me va a diferenciar, el que va a sacar del montón el adjetivo que queramos resaltar. ¿Listo? Bien, lo mismo que como en los comparativos, cuando tiene una sola consonante, una sola vocal, es necesario duplicar la última consonante, ¿cierto? Cuando tiene una sola sílaba, perdón, dije mal al principio, ¿no? Cuando tiene una sola sílaba, una sola vocal, hay que duplicar la última consonante, ¿bien? Entonces, ven, por ejemplo, big, the biggest, se duplica la G, the fattest, se duplica la T. Bien.
Lo mismo si termina en Y, hay que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación EST. The elephant is the heaviest. El elefante es el más pesado. ¿No? O funny o happy o whatever que terminen en Y. Ok, y cuando el adjetivo es largo, recordemos que en los comparativos veíamos que agregábamos la palabra more. En los superlativos agregamos la palabra the most. ¿Bien? Al adjetivo no le hacemos nada, pero tenemos que agregar la palabra the most. Las palabras serían. Entonces veamos los ejemplos. Por ejemplo, acá está beautiful, que sería the most beautiful. Expensive, que sería the most expensive. Expensive es caro, ¿sí? The airplane is the most expensive. El avión es el más caro. O satisfactory, the most satisfactory. Como ven, cada uno de estos adjetivos son largos, tienen más de 2 sílabas, entonces no le hacemos nada, sino que agregamos la palabra the most. ¿Ok? Bien, ahora también son las mismas excepciones, ¿listo? Con la diferencia de que acá es superlativo. Entonces, en comparativo era better, en superlativo es the best. En comparativo era worse, en superlativo es the worst. El peor, el mejor. Far, en comparativo era farther o further, y en superlativo es the farthest o the furthest. Bien, acá también puede aparecer una U. Igual significa el más lejano. Bien, o más lejano que, ¿cierto? Si es que es comparativo. Entonces, pues esto hay que tenerlo muy claro, ¿listo? No existe goodest, no existe baddest, no existe farthest. Existe the best, the worst y the farthest o the furthest. Listo. Y bueno, eso sería entonces todo en cuanto a la explicación de comparativos y superlativos. Yo comprendo que, digamos que no basta con que yo les explique esto y ya, porque a veces pues nosotros decimos, uy, sí, ya entendí, pero vamos a hacer los ejercicios y no entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Por favor, me preguntan, profe, así voy bien. Igual yo he visto que ya algunos han enviado como tal la guía resuelta, digamos que sin la explicación, y la han desarrollado muy bien. Probablemente ya tenían conocimientos, hay algunos que no. Entonces, los que se sientan muy perdidos o los que sientan que esta explicación no es suficiente, me dicen durante la semana o durante estos días que quedan para la entrega y yo les colaboro, ¿listo? Yo les colaboro con cualquier duda que tengan. Bien, entonces, por favor, nos vamos a hacer estos ejercicios en el tiempo que queda. Los voy a enviar acá por WhatsApp, si es que carga. Y acá estamos, enviémoslo por acá. Bien, les voy a enviar acá un link para que los chicos de técnicos 1 vayan trabajando en ese link. Simplemente es para practicar lo de comparativos y superlativos. ¿Listo? Que creo que eso ya pues quedó claro. Si expliqué bien, les quedó claro. Igual, cualquier duda que tengan, pues me dicen. ¿Listo? Bien, entonces ahora nos vamos con los chicos de técnicos 2, que el tema es de passive voice. Entonces esperemos que cargue esto aquí. Está súper lento el internet. Bueno, mientras que va cargando esto, les voy explicando de qué se trata el tema de la passive voice. Bien. La passive voice es una estructura gramatical que se va a utilizar para, digamos que darle prioridad al complemento, ¿sí? Recordemos que en las oraciones nosotros tenemos el sujeto y el complemento, ¿sí? El sujeto es de quien se habla, ¿sí? Quien está realizando la acción, ¿sí? Y el complemento, pues, es el que nos da el contexto de dónde se está realizando la acción o qué es lo que está haciendo el sujeto, ¿cierto?
cuando nosotros utilizamos passive voice, lo vamos a utilizar para hablar de el complemento, ¿sí? Vamos a darle prioridad al complemento. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, a ver, yo utilicé este ejemplo que es con uno de ustedes, voy a utilizar el mismo. Por ejemplo, decimos que Thomas Edison inventó la bombilla, ¿cierto? Vamos a darle prioridad a la bombilla. Entonces vamos a decir que la bombilla fue inventada por Thomas Edison. Aunque voy a hacer un pequeño paréntesis, recordemos que Thomas Edison le robó la idea a, ¿saben quién? A Tesla, a Nikola Tesla. Y quedó como si hubiera sido Thomas Edison quien inventó la bombilla, pero no, él se robó la idea. Bien, pero como sea, ese no es el caso. Ahora, vamos a darle prioridad al complemento, ¿cierto? Entonces vamos a decir, la bombilla fue inventada por Thomas Edison. Aquí estamos poniendo como sujeto al complemento, ¿sí? The bomb was invented by Thomas Edison. La bombilla fue inventada por Thomas Edison. Y ahí ya no le estoy dando prioridad a Thomas Edison, sino a la bombilla. Estoy hablando de la bombilla. ¿Bien? Ok. Ahora, passive voice es usada para, digamos que centrar o concentrar la acción y no el actor, sino el sujeto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, my grandfather built a house, ¿sí? Mi abuelo construyó una casa. ¿Qué significa? Que en passive voice lo que voy a hacer es que voy a darle prioridad ¿a qué? Al complemento. En este caso vamos a hablar del objeto que va a ser la casa. Entonces voy a hablar desde la casa y voy a decir, a house was built by my grandfather. La casa o una casa fue construida por mi abuelo. Y veamos la estructura. Was es el pasado del verbo to be y built es el pasado del verbo construir. Bien. Ok. Listo. Entonces veamos más ejemplos. La estructura como tal puede utilizarse con is, con was o con have been, ¿sí? Que eso es lo que vemos en la guía. Podemos utilizar cualquiera de estas tres estructuras. Ahora que como sé, o no solamente estas tres, ¿no? También depende del tipo de oración. Ahora yo como sé cuál tengo que utilizar exactamente. Digamos que acá no hay una norma que me diga usted tiene que utilizar was siempre o tiene que utilizar had been siempre. No. Usted lo que va a hacer es que va a adecuar la oración para que lo que usted diga suene con sentido y esté diciendo lo mismo que quiere decir el active voice, ¿no? Active voice es cuando le estamos dando, digamos que prioridad al sujeto. Passive voice es cuando le vamos a dar prioridad al objeto o al complemento. Entonces, cuando vamos a utilizar la passive voice, podemos utilizar cualquier estructura gramatical que me dé cuenta de lo mismo, pero dándole prioridad al objeto. ¿Bien? Entonces, veamos estos ejemplos. CB stole my bike. SB stole my bike, sorry. My bike was stolen by SB. ¿Qué quiere decir? Que esto es opcional. O sea, podemos decir quién nos robó la bicicleta o podemos decir que la bicicleta fue robada. Estamos diciendo lo mismo, básicamente. ¿Ven? SB, stole my bike, esto sería active voice. My bike was stolen by SB. Ok, esto es opcional, ¿sí? ¿Por qué es opcional? Porque cuando yo hablo en voz pasiva, yo no quiero hablar del sujeto, yo quiero es hablar del objeto, quiero hacer prioridad en el objeto. Y en este caso acá, el complemento es que
se robaron la bicicleta. Entonces, eso es lo que yo quiero profundizar. Entonces, voy a decir, my bike was stolen. Mi bicicleta fue robada. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que en general el verbo va a ir en pasado participio. Entonces, ¿cómo sé cuál es el pasado participio del verbo? Si no sé, si no lo reconozco, perdón, si yo no sé cuál es el pasado participio de stole, de made, de wrote, entonces utilizo la listica que yo les envié hace mucho tiempo. Si no la tienen, por favor, me dicen y vuelvo y se las envío, en donde me dice cuál es el pasado de cada verbo y cuál es su pasado participio. ¿Listo? Recuerden que el pasado participio es cuando el verbo termina en ado, edo, sí, he comprado, he corrido, ha robado, ¿sí? A eso hace referencia el pasado participio. Bien, veamos el siguiente. We made a mistake. ¿Sí? Nosotros cometimos un error. Ahora vamos a decir, a mistake was made. Un error fue cometido. Podemos decir por nosotros o no podemos decir por nosotros. No es obligatorio poner por nosotros, ¿sí? Es una guía, digamos que nos puede ser útil para hacer la passive voice, pero no quiere decir que siempre tengamos que decir quién hizo la acción, ¿sí? Sino que vamos a hablar de la acción que ocurrió. A mistake was made. Un error fue cometido. O, por ejemplo, SB wrote a letter. SB escribió una carta. Aquí está en pasado. A letter was written by SB. Una carta fue escrita por SB o una carta fue escrita y ya. ¿Sí? No hay que tampoco, o sea, como les digo, es opcional el decir quién realizó la acción. Pero lo que hay que hacer énfasis es en la acción, lo que hay que, digamos que resaltar. Bien. Entonces acá tenemos ejemplos. Cuando digamos que la estructura está con, digamos, estilo verbo to be. ¿Cómo podemos pasar esta estructura a estilo verbo to be? Entonces, digamos acá, somebody cleans this room every day. This room is cleaned every day. Somebody cleans this room every day. Es la active voice, está diciendo alguien limpia este cuarto todos los días. O podemos decir, this room is cleaned every day. Ahora, ¿qué pasa acá? Digamos que acá nos podríamos confundir porque veamos, miren acá, is hace referencia a verbo to be, ¿cierto? Estamos diciendo el cuarto es. Hasta ahí esto sería presente. Pero ¿qué pasa? El verbo está en pasado participio. Entonces, no nos podemos confundir acá. No podemos poner cualquier pasado, sino solamente poner pasado simple y ya. Acá parecería que fuera pasado simple, pero no. Cleaned es el pasado participio de clean, al igual que también es el pasado simple, pero no va a ser lo mismo con todos los verbos, recordemos eso. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? La estructura de que siempre el verbo que me va a conectar, ya sea con was, were, o have been o has been, el siguiente va a ser en pasado participio, porque eso es el que me va, digamos, eso es lo que me va a dar la clave de que estoy hablando en passive voice. ¿Listo? The room is cleaned every day. Podemos decir quién lo limpió o simplemente hablar como tal de la acción que ocurrió y es que el cuarto se limpia todos los días. No se sabe por quién, no vamos a indagar en quién. ¿Por qué? Pues porque es passive voice. Bueno, sigamos ahora. Cuando vamos a pasar a pasado simple, por ejemplo, somebody cleaned this room yesterday. Alguien limpió esta habitación ayer. Entonces, veamos. This room was cleaned yesterday. Vean, el verbo igual está en pasado participio y lo que cambia es la manera en la que yo estoy respondiendo. This room was cleaned yesterday. Puedo poner by somebody o no es necesario poner by somebody. Es opcional, recuerden.
En términos generales, lo mejor es no decir por quién, ¿por qué? Porque no vamos a darle protagonismo al sujeto. Queremos simplemente hablar de la acción. Vuelvo y repito. Esto no es difícil, simplemente es practicar temas que ya hemos visto anteriormente. Ok, ahora también podemos utilizar la passive voice en futuro. Por supuesto que sí. Bien, entonces, por ejemplo, nos dicen acá, somebody will clean this room tomorrow. Alguien limpiará la habitación mañana. Entonces, vamos a pasar esta oración que está en futuro a passive voice. Entonces, ¿cómo sería? Cuando utilizamos futuro, acá vamos a ver que tenemos el auxiliar will, pero vamos a agregar la palabra be. ¿Bien? Y por supuesto nos queda el verbo principal en pasado participio. ¿Listo? This room will be cleaned tomorrow. Y vean, a pesar de que acá hay futuro, esto es pasado. Entonces ahí nos podríamos confundir. Pero no, es la estructura gramatical la que nos da la lógica como tal de la oración. ¿Listo? Entonces, this room, este cuarto, será limpiado mañana. By somebody o lo omitimos y ya. ¿Listo? Bien. Acá, por ejemplo, cuando tenemos la estructura con modal verbs. ¿Listo? Por ejemplo, veamos acá. Somebody should have cleaned this room. Alguien debió haber limpiado este cuarto. This room should have been cleaned. Vean acá, entonces, ¿qué se hace? Digamos que la clave, ¿cuál sería acá? Tenemos la oración en voz activa, ¿cierto? La vamos a cambiar a voz pasiva. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es que le damos protagonismo al objeto. Entonces, el objeto deja de estar de últimas a estar de primeras. ¿Listo? Y luego conectamos el resto del contenido de la oración, omitiendo el sujeto. Bien, entonces el sujeto se omite, se pone como protagonista el objeto y agregamos el complemento. Entonces, this room should have. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ver qué tipo de estructura gramatical tiene la oración que está en voz activa, en active voice. Entonces acá, should have cleaned. ¿Esto qué estructura gramatical sería? ¿Quién me dice? Ustedes ya lo saben, ustedes lo manejan. ¿Cuál sería? Cuando yo les pregunto por estructura gramatical, pregunto si es pasado simple, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto. ¿Cuál sería? Vean la estructura. Have cleaned. Somebody should have cleaned. Alguien debió haber limpiado. ¿Qué estructura gramatical es esa? Al que me diga le doy punto, por pilo. ¿No? ¿No recuerdan? Eso sería presente perfecto. Acuérdense del auxiliar have o has. Y ese auxiliar have o has va seguido del verbo en participio. Con la diferencia de que cuando lo pasamos a active voice, a passive voice, perdón, agregamos el be. ¿Listo? This room should have been cleaned. Este cuarto debió haber sido limpiado. Bien, digamos que este es un poquitico complejo, pero la cuestión es de hacer los ejercicios y ya el mismo ejercicio lo va guiando a usted cómo debe realizarlo. Por ejemplo, acá la oración estaba en futuro, entonces en futuro tenemos que agregar el will be. Acá la oración estaba en pasado, entonces también el passive voice queda en pasado con la diferencia de que no estamos hablando del sujeto, sino del complemento que sería the room, ¿cierto? Lo mismo acá está en presente simple. Somebody cleans this room every day. Cuando lo cambiamos a passive voice, cambia con verbo to be,
pero sigue manteniéndose la estructura del pasado participio. Como ven acá, siempre el verbo principal va a quedar en pasado participio. Acá también se mantiene. Bien, ahora, por ejemplo, cuando está en presente perfecto, ¿listo? Veamos acá, es igualito que el de atrás, con la diferencia de que acá está have y aquí está has, ¿bien? Somebody has cleaned this room. This room looks nice. It has been cleaned. Acá le están agregando más, es decir, acá ustedes también pueden hacer eso, porque están pasando como tal a passive voice, están haciendo énfasis en el ¿qué? En el complemento, ¿sí? Entonces, quieren decir que el cuarto está limpio, pero entonces van a agregar algo más que dé énfasis a que el cuarto está limpio. Por ejemplo, este cuarto luce bien, fue limpiado. Pero no es necesario agregar esto. Esto es opcional. Esto, digamos que eso ya depende del contexto en el que usted lo quiera utilizar. Sepan que se puede hacer que usted pueda acomodar el passive voice como usted quiera. Lo importante es que mantenga, digamos, la estructura del passive voice. Acuérdense que la estructura, ¿cuál es? Resaltar el complemento, y no darle tanta prioridad al sujeto. Entonces, this room looks nice, sorry. It has been cleaned. Fue limpiado o ha sido limpiado. Eso es lo que dice acá. Bien. Y bueno, así sucesivamente. Tenemos presente continuo, pasado continuo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir pasando de diapositiva y usted le va tomando captura o pantallazo o foto para que tenga esa información y también pueda desarrollar la guía, ¿listo? Nos quedan 2 minutos. Voy volando porque ya solo nos quedan 2 minutos de clase, chicos. Bien, entonces, en presente continuo se va a agregar la palabra being. ¿Listo? Is being cleaned. Vean que el verbo se mantiene en participio. Entonces, tómenle foto, pantallazo, que les sea útil. ¿Listo? Me dicen si ya puedo. ¿Ya puedo? Yes, no. Sí, profe, ya. Listo. Ahora, la siguiente, past continuo. Entonces, la anterior era present continuous, ahora la siguiente es past continuous. Oh my God. Ya, past continuous. Por favor, tómenle captura a pantallazo, vean acá. Por ejemplo, somebody was cleaning this room when I arrived. Alguien estuvo limpiando este cuarto cuando yo llegué. This room was being cleaned when I arrived. Este cuarto había sido limpiado. Por ejemplo, lo podemos dejar acá. This room was being cleaned. O podemos agregar el sujeto, when I arrived. Pero eso sí, siempre tiene que quedar el sujeto de últimas y no darle tanta prioridad a, digamos que no puede llevarse tanto protagonismo, ¿sí? El protagonismo es para el complemento. Bien, digamos que esto de being, will be es más mecánico. ¿Listo? Es más mecánico. Bien, estos ya son ejemplos, entonces vamos a dejar ahí. Bien. Igual ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, me dicen. Esto no es difícil. Digamos que lo que se complejiza acá es poner correctamente la estructura acorde al active voice, a qué tipo de estructura gramatical esté. Entonces, si está en presente simple, si está en presente perfecto, pasado perfecto o pasado simple, ¿sí? Pasado continuo, presente continuo. Ahí es donde digamos que se complejiza la cuestión porque vamos a necesitar, digamos, tener una guía que me parece muchísimo que se las puse completa en la guía, si no, estas diapositivas les van a ser muy útiles. Cualquier cosa me dicen y les paso también las diapositivas si no alcanzaron a tomarles fotos, ¿listo? Eso sería todo por hoy. Thank you for being here. Thank you for hearing me and see you the next Saturday. Bye bye.